Señal directa. Una charla más aquí en esta segunda emisión de Señal Informativa con el rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, a quien saludamos con enorme gusto, al maestro Ernesto Flores Gallo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Maestro, la importancia de este centro universitario, y le decía hace unos instantes, por ejemplo, arquitectura, que muy posiblemente va de la mano con ingeniería civil y algunas otras áreas, quizá, no sé, usted me corregirá, a lo mejor diseño, no lo sé, pero que van de la mano para las obras que se hacen públicas y privadas, y que hoy tenemos muchas obras en el área metropolitana de Guadalajara y que parece que no tienen fin, a ver cuándo las autoridades deciden terminar. ¿Cómo se está transformando el rostro de la ciudad y de las ciudades? ¿Cómo lo analizan ustedes en el cuadro? Bueno, nosotros lo analizamos desde varias vertientes. Una es, sí, efectivamente, desde la licenciatura en arquitectura, pero también muy importante desde la visión de los urbanistas, con esta licenciatura que tenemos en urbanística y medio ambiente. Y no solo se ve la parte que tiene que ver con la obra que se esté ejecutando como tal, sino todos los fenómenos que están alrededor de estos sucesos, ¿no? Que finalmente, para bien o para mal, transforman a la ciudad. A veces son males necesarios, a veces son obras que de alguna manera molestan, pero no hay otra manera de hacerlo. Finalmente no podemos paralizar la ciudad para ejecutar obras, y lo tenemos que hacer en los tiempos en donde todo transcurre. ¿De momento en qué sentido está cambiando la fisonomía de nuestra zona metropolitana? Es decir, si tuviéramos que elegir efectivamente, mejor dicho, nuestro entrevistado, si está cambiando para bien o para mal, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Definitivamente yo creo que está cambiando para bien. Toda transformación siempre será en beneficio. Insisto, a veces no gustan algunas decisiones, pero finalmente son decisiones que se tienen que tomar, y que de no hacerlo en el momento oportuno, sucede lo que, por ejemplo, hoy está sucediendo con el asunto de la línea 3, que de haberse hecho en el tiempo del gobernador Cosío Vidaurri, posiblemente hoy estaríamos hablando de otra situación. Es decir, estaríamos posiblemente hablando de la línea 6, 7 u 8, bajo otras condiciones. Pero bueno, finalmente allí está. Lo he dicho en otras ocasiones, qué bueno que se tomó la decisión, aunque haya sido tarde, y pues bueno, con todo lo que conlleva. Y en ese mismo sentido, el crecimiento vertical de la ciudad, que por cierto recientemente se tocaba en este espacio. El crecimiento vertical, bueno, también ese es otro tema, porque finalmente si hablamos solo de Guadalajara como tal, bueno, efectivamente Guadalajara podríamos decir que no tiene otra opción de cómo crecer. Pero todas estas medidas, sea porque se tiene el espacio físico para hacerlo o no, se tiene que ver también en su conjunto esto. Es decir, está creciendo en algunas zonas Guadalajara, en lo vertical, hacia arriba, pero la infraestructura no sé si le estén tocando o le estén tocando de una manera adecuada. Exacto. Y ahí es donde pues son las venas de la ciudad todo esto, y si congestionamos estas venas, bueno, pues definitivamente en algún momento lo vamos a convertir en un caos, que posiblemente las medidas sean de otro tipo y las consecuencias también. De hecho, yo estaba a favor, o estoy todavía, y lo decía aquí al aire, de una... ¿Qué culpa tiene y tan bonita mi Guadalajara chaparra? Así déjenmela chiquita. ¿Para qué queremos todos esos edificios? Y es un tema que puede ser muy controvertido, muchas voces a favor, muchas voces en contra. Y una de las que yo criticaría más en el tema de la verticalidad, pues la discriminación, maestro. Porque unos edificios bonitos, no sé si funcionales o no, en la zona poniente y pudiente de Guadalajara, y unos edificios que dan una tristeza tremenda al oriente. Así es. Bueno, eso es un tema que siempre ha marcado Guadalajara, el oriente del poniente, pero bueno, finalmente este tema de la verticalización, yo también lo cuestiono de alguna manera, porque si bien es cierto que se habla de
repoblar la ciudad, yo me pregunto, por un lado, en torno a estos números que nos dan de déficit de vivienda. Por un lado es cierto que hay déficit de vivienda, pero la vivienda ya construida, en otras zonas que no son propiamente Guadalajara, pero que forman parte de la zona conurbada, es vivienda abandonada. Así es. Ese es por un lado. ¿Por qué? Porque no se hicieron de una manera adecuada o porque no están en el lugar adecuado o porque invadieron cauces naturales de ríos o mantos acuíferos y esto deteriora de una manera impresionante estas viviendas incluso antes de ser habitadas. Pero por el otro lado, si hablamos propiamente de Guadalajara, nos damos cuenta que en barrios como Analco hay un importante índice de vivienda desocupada. Entonces, ¿por qué en lugar de hacer más vivienda, no creamos un plan, una estrategia para rehabilitarlas? Y eso nos solucionaría mucho. Entonces, para mí una manera muy simple de decir voy a repoblar es voy a crear vivienda vertical, pero ¿a costa de qué? Además, rector, yo le aplaudo eso y donde se lo firmo para que las autoridades le den seguimiento, porque si a mí me dan un crédito, toco madera, y que me digan Analco o las orillas de, para no herir a nadie que esté viviendo en aquellos municipios, pues me quedo 1000 veces en Analco con esto que está señalando, o sea, repoblar y un plan integral, porque ahorita está abandonado, como lo señala. Seguridad, iluminación, buena imagen, o sea, toda una estructura, todo un proyecto para que se haga atractivo y clase media o clase alta vuelva a ir a los barrios tradicionales. Así es. Sí, definitivamente es un problema que hay que resolverlo de una manera integral. Nosotros en la administración anterior presentamos, hablando específicamente de esta zona del barrio de Analco, un estudio para regenerar esto, porque definitivamente, pues algo que, por lo que todos nos lamentamos es que cada vez somos más prisioneros nosotros que la delincuencia. Entonces, ¿cómo hacer que volvamos a salir a las calles? Bueno, yo de chico salía a jugar canicas o a jugar con los carritos. Hoy sí, o a jugar fútbol con los amigos. Béisbol. Y hoy ya no se hace. Casi no conocemos a nuestros vecinos, los conocemos más por Facebook y de otros lugares que a nuestros propios vecinos, a nuestro propio entorno. Rector, pero platiquemos entonces ahora ya del CUAD, el Centro Universitario de Arquitectura y Diseño, recientemente ya con el informe de actividades. Así es. Platíquenos un poquito, por favor. Bueno, ya el cuarto informe que me toca rendir y definitivamente seguimos con la apuesta nosotros de el acondicionamiento físico de todos nuestros espacios. Hablo de las aulas principalmente porque nuestros edificios ya son viejos. El más joven es el de Huentitán, lo que era antes la Facultad de Arquitectura. Los más viejos, Santa María de Gracia, San Agustín, patrimoniales, a los cuales tenemos que tener más cuidado para meterles mano porque, bueno, tenemos que apegarnos a lineamientos del INAH. Pero en Huentitán, hablando específicamente, hacía 40 y tantos años que no se les metía bien a estos espacios. Y definitivamente hoy con todo este asunto de la era tecnológica, bueno, teníamos que hacer algo, porque nuestros muchachos hoy no pueden estudiar, no pueden aprender sin un dispositivo que les permita desarrollar sus actividades. Hablo de las computadoras y esto ya, pues definitivamente no hay quien esté ajeno a ello y las carreras que nosotros tenemos, pues es una herramienta esencial. Entonces nos hemos abocado mucho a ello, la infraestructura física y tecnológica, y porque estamos convencidos que si no lo hacemos así, entonces ¿cómo podemos pedirle o exigirle a un profesor que tenga cursos de actualización en ese sentido para poder enseñar mejor? ¿Cómo le podemos exigir a un alumno que tenga un mejor rendimiento si no le damos los espacios adecuados para ello? Esa ha sido nuestra principal apuesta y la plataforma de todo lo demás.
Rector, se nos agotó el tiempo, pero rápidamente, si es tan amable de decirnos las carreras más demandadas. Definitivamente arquitectura y diseño para la comunicación gráfica son las que tenemos más población. En arquitectura tenemos un ingreso semestral de 211 alumnos, en diseño para la comunicación gráfica 135, pero si lo vemos desde otra perspectiva tenemos otras dos, las más pequeñas, diseño de modas, que entran 40 al semestre, y artes audiovisuales que entran 17 por año. Entonces digo, cualquiera de ellas son muy demandadas porque si vemos cuántos inician su trámite y hacen examen contra los que entran, sí es impresionante la cantidad de gente que se queda fuera por cada muchacho que ingresa a nuestras aulas. Rector del CUAD, va a tener que hacer espacio en su agenda y volvernos a visitar porque de hecho Con todo nos gusto. han llegado preguntas en este sentido de por qué solo reciben menos de 20 en artes audiovisuales y usted tiene que tener una respuesta, pero Claro que sí. lo volvemos a Lo invitar. haremos de una manera más amplia, con todo gusto. Muchas gracias, rector. Al contrario. Una breve pausa, regresamos en 2 minutos.